Cuando pensábamos que el término del llamado Plan B, el término específico de Plan B ya había pasado a asuntos menores, asuntos sin importancia, ya irrelevantes, y que la agenda política esta había avanzado, pues ya avanzó en el tema electoral. Pero ahora algunos grupos políticos están calificando que el presidente y o Morena y o el partido político en el poder estaría presionando o empujando un plan B ahora en el mundo, en el rubro de la minería en nuestro país. Un plan B, cuando yo escucho plan B me pongo a temblar. Y en el asunto de la minería, pues reconozco que no le sé mucho a este tema. Nuevo León no es un estado meramente que se distinga por la minería y sin embargo es muy importante para el país, por las empresas que trabajan ahí, por los recursos que representan para la nación. ¿Qué es el plan B? ¿Qué es lo que está pretendiendo el presidente y o su partido político? Carlos Domínguez Aedo, expresidente del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Nuevo León y jefe de la oficina del gobernador Fernando Canales y exdirector de minería de Ternium, está con nosotros esta tarde para conocer y también aprender un poco de más. Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué gusto, Mario. ¿Cuántos años, cuántas aventuras juntos? Hace ya, no sé, 25 años, pero aquí seguimos en brega de eternidad. Un ¿Qué? gusto. Gracias, gracias. Y gusto recibirte y también me da mucho gusto verte después de todo este tiempo. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto qué propuesta trae el gobierno federal y qué tanto debemos de preocuparnos por ello? Debemos preocuparnos mucho. Me pongo mi cachucha de exdirector de minería. No te voy a hablar como un político, que sabes que lo fui, pero te estoy hablando de mis últimos años profesionales como director de minería de una empresa siderúrgica de Monterrey muy importante, ¿no? Y además mi vida profesional desde 1973 está ligada al uso de mineral de hierro. Entonces es un tema que conozco y le agradezco mucho a Luis David Ortiz, con el que tengo una fuerte amistad y estamos trabajando juntos en esta materia, porque es un error muy grande que comete el país en esto. Vamos a empezar, Mario. Mira, eso yo sé que es un tema árido y desconocido para la mayoría de la gente en el país y particularmente en Nuevo León. Eh, 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 Todo lo que vemos a nuestro alrededor, Mario, es minería. Si yo te dijera sin minería, mis lentes se desmoronan. Las varillas de mis lentes se desmoronan, tu cámara de televisión se desmorona, tu computadora se desmorona, o sea, el planeta vive gracias a la minería, no nos hagamos tontos, a la minería, claro que tiene consecuencias que pueden ser dañinas al medio ambiente, pero es parecido, yo siempre he pensado que es parecido a una cirugía. Tú tienes que hacer una cirugía para extirpar algo, para lograr vida, como nosotros la logramos a través de la minería, y entonces la responsabilidad no está en extraer lo que está ahí, sino en cómo remediar el daño que pudiste haber creado. Pero tiene un sabor, la minería tiene un sabor entre ricos y pobres y entre mexicanos y extranjeros. Fíjate, al menos en la minería de hierro, porque hoy es así, antes no era así, pero la minería de hierro está principalmente en manos de argentinos o de hindúes o gentes de la India, porque tanto Ternium como ArcelorMittal pues, tienen un sabor de empresas extranjeras y eso le da un corte político sabroso a la 4T como para empezar a provocar reacciones. Me refiero en cuanto a la minería de productos siderúrgicos, digamos, mineral de hierro. Pero si nos vamos a los metales preciosos, la gran mayoría son compañías mineras canadienses o americanas. Pero afectar la minería no es afectar la industria minera, es afectar a toda la cadena de valor. ¿De dónde saca Kia el acero de calidad para producir los automóviles que necesita en pesquería, de no ser con acero virgen, que se produce con hierro virgen, que viene de la minería mexicana que ocurre en Colima, ¿cómo se llama? En Colima, en Michoacán o en Jalisco? O sea, Tesla ni Kia tienen razón de existir si no tenemos la calidad de acero de primer mundo que nos permita producir las calidades para producir puertas y ventanas puertas y ventanas o carrocerías o techos de los Sí. automóviles que o vamos a producir en Nuevo León.
afecta toda la cadena de valor, como te digo, Mario. Ahora, ¿cuál es el fondo, creo yo, de esto? Mira, nace una iniciativa de ley que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dice, no, ¿sabes qué? Para atrás, las concesiones mineras que duran 50 años en la ley anterior, ahora las vamos a reducir a 15. Y cuando mucho, te doy una prórroga de otros 15 años en tu concesión minera. Pero déjame darte un dato. Como director de minería que fui para Ternium, explorar, explorar, no explotar, explorar para saber si hay mineral de hierro en una concesión minera puede tomar mínimo 10 años o más. Y Si me mucha das lana. 15 gana muchísimo, millones y millones de dólares para saber si ahí está el mineral que necesitamos para poder ejercer toda la cadena de valor que termina siendo una lavadora de ropa de marca no sé qué, ¿sí? Que se produce en Nuevo León o se produce en otra parte del país. Pero toma 15 años y muchísimos millones de dólares la pura exploración. Se usan helicópteros, se usan muchas tecnologías para hacer barrenos de profundidad. Se parece mucho a la exploración petrolera, Mario. Es muy, muy, muy complejo este tema. Y entonces, si me das una concesión de 15 años y me dejas 5 años para explotarla, ¿qué puedo hacer? Déjame recordarte un ejemplo, Mario, porque tú que tienes muchos años en el periodismo, como yo tengo muchos años en la vida, mira, vamos a acordarnos de la fundidora Monterrey. La fundidora Monterrey fue la primera empresa de América Latina que produce acero a partir de mineral de hierro a través de los altos hornos que instaló el Alto Horno número 1, que hoy es un parque preciosísimo y que es un museo, el Alto Horno número 1 y el Alto Horno número 3. La fundidora de Monterrey empezó a recibir mineral de hierro de una mina en Durango que se llama el Cerro del Mercado y empezó a recibir desde 1900 hasta 1986. ¿Te das cuenta? 86 años de suministro de mineral de hierro para la fundidora. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si fueran 15 años de concesión minera? Otro ejemplo, hojalata y lámina, posteriormente llamada ILSA, posteriormente hoy Ternium. Bueno, hojalata y lámina empieza a recibir minería, mineral de hierro, de Piguamo, Jalisco, un municipio que está colindante con el estado de Colima, desde 1957 y termina de recibirlo en el 2013 porque se agotó el yacimiento y todavía se sigue trayendo muchísima cantidad de mineral de hierro de Colima, de Michoacán y de Jalisco a Nuevo León para poder producir los aceros de calidad que se necesitan. Entonces, el hacer estas modificaciones para reducir las concesiones mineras era un absurdo. ¿Por qué digo era? Porque ya se sentaron a platicar tanto la Cámara Minera como la gente de la 4T, porque ahora ya no es una iniciativa del presidente, ahora ya corrigieron la plana y es una iniciativa de Morena. Y entonces Morena, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, vamos a regresar las concesiones a 30 años en lugar de 15 y te voy a dar una prórroga de otros 25. Vamos a quitar los permisos de agua. Vamos a quitar, no sé, sería muy largo, Mario, de enumerar todas las cosas que están en la nueva iniciativa de ley que se presentó hoy en la Cámara de Diputados y que yo alcancé a leer. Sería muy largo mencionar todo. Pero ¿a dónde va? Sí, sí, adelante. Dime, Mario. Hay un punto en particular, Carlos, donde hay un fondo o existía un fondo minero, lana, que aportaban o aportaban las propias compañías mineras. ¿Qué pasó con ese fondo? Y entiendo que esta propuesta del grupo parlamentario de Morena quiere dobletear las aportaciones de los empresarios o de las empresas mineras. Mario, eres una cuerda. Mira, estás tocando el punto de punto. El fondo minero se inventó en los tiempos del gobierno del presidente Peña Nieto y era un fondo muy inteligente. ¿Sabes qué hacía ese fondo minero? 7.5% de los ingresos de la minería se deben dedicar para subsanar o remediar o aliviar
los daños que provocaba la minería. Entonces se dijo, vamos a decir, el 50% de ese 7.5, que son muchos millones de dólares al año, en cada actividad minera, se utiliza para subsanar los daños a los municipios que tienen la actividad minera. El 30% adicional se usa para los estados que tienen la actividad minera. Haz de cuenta, el municipio pues remedia carreteras, remedia drenajes pluviales, remedia, bueno, hasta hospitales pueden hacer con ellos, ¿no? El estado pues remedia los daños que se causan, entre un municipio y otro, porque pues, el municipio de Minatitlán, que hablo de Colima, también afecta la minería al municipio de Manzanillo. Entonces, bueno, ok, el Estado se encarga de eso. Y la Federación debió haberse encargado de remediar los daños con el fondo minero que se provocaban entre estados. Porque si Michoacán le manda mineral a Colima para ser procesado, daña las carreteras de Michoacán y daña las carreteras de Colima. Bueno, ese fondo minero llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y se lo trabó. Se lo quedó con él y se lo llevó y se fue a las arcas de la Secretaría de Hacienda y ni ningún municipio, ni ningún estado recibe un peso de ese fondo minero. ¿Y sabes cuál fue la gran solución ahora con la Cámara Minera? Es decir, ok, le vamos a dar para atrás a todas estas reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las vamos a suavizar, te regreso tus 30 años más 25, te regreso no sé cuántas cosas, pero va otro 7,5% de fondo minero. ¿Qué quiere decir? Que el fondo minero sube del 7.5 al 15. ¿Y que acaso no hay una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no va a haber un nuevo impuesto en toda la administración? ¿Qué diablos es el fondo minero de no ser un impuesto a los empresarios mineros? ¿Cuáles serían las consecuencias, Carlos? Y yo entiendo que esta es la parte inicial de esta propuesta o de esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Cuál sería la consecuencia para el país en caso de que una iniciativa, así como está redactada, pasara arrolladoramente por las cámaras con sus mayorías? Va a pasar, Mario, va a pasar, porque es una ley secundaria y ellos tienen suficientes votos en la Cámara de Diputados para hacerlo. Ojalá el Senado la pudiera rebotar, pero tengo muchas dudas. Yo no sé, todavía no creo mucho en Alito Moreno y en algunas cosas que están por ahí con el PRI, con el Senado, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues que le afecta fuertemente a la productividad o a la rentabilidad de las empresas mineras. Pero ya te digo, no afectas a las empresas mineras, afectas a toda la cadena de valor. Vamos a hacerle un daño muy grande a la cadena de valor y a la competitividad de las industrias mexicanas. ¿Qué puede pasar en un futuro? Que las empresas mineras, al menos las siderúrgicas, digan, me doy. Yo ya no puedo más con esto y entonces me voy a dedicar a importar mineral. Y entonces empiezan a traer mineral, ya sea por Bronzeville o por Tampico, no sé, Altamira, de alguna parte, principalmente del Brasil, pero también hay mucho mineral de hierro en Australia y hay en otras partes. Entonces, empiezan a traer mineral de hierro internacional, afectando tremendamente nuestra competitividad. Y entonces, ¿para qué sirve el nearshoring? Si tenemos minas de hierro en México que podemos explotar para ser competitivos y nos las matan a través de impuestos. Carlos, ojalá nos permita seguir conversando conforme vaya avanzando esta propuesta o las negociaciones en las cámaras, porque esto, lo dije al principio de la entrevista, Nuevo León no es un estado eminentemente minero, pero dependemos completamente de la minería para la productividad y el éxito de todo lo que hacemos justamente aquí en el estado de Nuevo León. Entonces, ojalá nos permita seguir conociendo conforme va avanzando esto y cuáles son los resultados o las consecuencias para nosotros de lo que se esté decidiendo allá en el legislativo. Mario, mira, más rápidamente te digo, hojalata y lámina toma su nombre de hacer hojalata. ¿Para qué se hacía hojalata? Para las corcholatas de la cerveza del 1890, y la cerveza tenía que ser hecha, esa tapón, corcholata, porque tenía corcho. ¿Te acuerdas que rascábamos las? Bueno, esas corcholatas tienen que tener un nivel de deformación perfecto. Solamente se logra con acero que se produce con hierro virgen. Bueno, ahí vienen las raíces de la minería en Nuevo León.
No somos un estado minero, claro que no lo somos, pero somos unos comedores de la minería, como no tienes idea. Mario, a tus órdenes y cuando gustes, con mucho gusto. Carlos Domínguez Aedo, me dio mucho gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros y seguimos conversando. Muchas gracias a ti, Mario. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Carlos. Carlos Domínguez Aedo, usted lo recuerda, fue presidente del PAN. A propósito de la charla con Hernán Salinas hace un poco, él también fue presidente de los panistas aquí en el estado de Nuevo León, jefe de la oficina de Fernando Canales, cuando fue gobernador Fernando Canales de este estado, y también fue director de minería de la empresa Ternium. Es todo en esta edición de La Guillotina. Gracias por su atención.